No es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos, lo que constituye nuestra abundancia. Esto lo dijo Epicuro. Filos y Psique. Diálogos que sanan. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para sentir, pensar y cuestionar. Iniciamos. Adriana, ¿cómo estás? Bien, Oscar, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues aquí en vísperas navideñas. Tú sabes que acá en México la Navidad es una fecha muy especial, muy significativa, muy familiar. Y pues pensamos que sería muy importante, interesante hablar en términos de salud mental y de experiencias humanas y de experiencias familiares en relación con estos tiempos, con los tiempos navideños. ¿Cómo ves? De lujo, porque además, bueno, me dices, en México sí, me ha tocado esas experiencias y todos esos momentos, ¿no? Tan llenos de tantas cosas. Pero vamos a ver cómo muchas de las cosas que hemos vivido son cosas universales, vamos a decirlo así. Son cosas que yo te puedo decir que se pueden presentar o que se presentan con mucha frecuencia en otras latitudes. Entonces, pues vamos a comenzar a abordarlo, ¿te parece? Me parece muy bien y creo que la Navidad pues es un símbolo no pues en muchos lugares del mundo, ¿no? Pues en el entorno occidental y es un símbolo de un nuevo comienzo. ¿No? Desde la perspectiva cristiana religiosa, pues es el símbolo de un nuevo comienzo, donde comienza la vida, donde se ilumina la vida, donde toman sentido muchas cosas. Y creo que cuando las personas celebramos precisamente este símbolo, pues nos acercamos a esas experiencias, como tú dices, universales, ¿no? De cómo recordar cómo terminaron algunas cosas o cómo esas cosas que terminaron pudieran ser pues la existencia de algunas personas, ¿no? La existencia de algunas relaciones, el cierre de muchos ciclos, pero también la esperanza de que va a comenzar algo nuevo y algo mejor, ¿no? Es un tiempo en donde la esperanza se vuelve como muy central, pero también se vuelve muy central la nostalgia, la experiencia del perdón o la experiencia del rencor entre las familias, ¿no? Lo decimos luego, ahora ya en los memes, ¿no? Como muy, nos reímos de eso, ¿no? De que la Navidad y viene el tiempo de la pelea de los terrenos, ¿no? Con los tíos, lo podemos decir como en chiste, pero creo que como tú dijiste hace unos momentos, pues la Navidad trae un montón de cosas, ¿no? Experiencias del término y del fin y del comienzo. Y bueno, pues vamos a platicar. Sí, fíjate que es bien interesante observar pues, el fenómeno, porque bueno, es un fenómeno que empezamos a observar casi desde que se acaba lo del Día de Muertos, ya todo el mundo está pensando en este asunto de la Navidad y empieza como una revolución. Yo empiezo a observar en consulta cómo para muchas personas es muy difícil la llegada de la Navidad. Va, todo esto que comentabas, ¿no? Todos los cambios que se presentan durante el año, obviamente los vivimos en su momento, pero es en estas fechas cuando se siente como más el peso de los cambios, ¿sí? De las pérdidas, de las ausencias, ¿sí? De las dificultades, de los problemas, etcétera. Entonces, es una época que muchas personas no lo pueden evitar, obviamente, porque es inevitable, pero sí como que buscan la manera de no enfrentarse a eso que tanto sufrimiento les ha causado o que tanta dificultad tienen para afrontarlo y recordarlo. Sí,
Sí, yo creo que es una etapa en donde se abren las puertas a muchas experiencias interiores. También llama la atención, digo, pasa, lo he comentado con algunos psicoterapeutas que dicen que en la Navidad pues los consultantes se dan de alta y luego pues ya regresan por ahí en enero, ¿no? Pero yo lo tomo más como que se abren estas puertas y las personas se van como nos vamos entregando como al ritual, porque la Navidad es un ritual, ¿no? Y los rituales pues tienen una función psicológica, social, y espiritual pues muy, muy importante, ¿no? De hacer visible lo que es importante, de hacer visibles las experiencias universales, como tú decías, y de reconciliarnos también con nosotros mismos y con los demás. Creo que esas son las funciones que conocemos que tienen los rituales. Fíjate que ahorita que comentas esto de que los terapeutas, ¿no? La experiencia es que sí se dan de alta y luego regresan en enero. También los nutriólogos nos pueden decir lo mismo. También. O sea, las personas van muy bien y ya llegan las fiestas, se desaparecen y luego uno regresa al gimnasio y uno regresa con el Sí, nutriólogo y uno regresa a todo, ¿no? Y sí. bueno, eso luego es uno de los riesgos también, porque vamos a hablar también de cuáles son los riesgos para nuestra salud mental durante estas fechas. Sí, o sea, la forma en que lo vivimos, la forma en que lo abordamos. Y bueno, es importante también mencionar que además de que si hay personas para las cuales estas fechas son muy difíciles de vivir, hay personas en quienes los mismos estímulos les generan emociones muy positivas, les generan emociones muy gratas. Y bueno, todo esto tiene que ver con las memorias que tenemos. Si el arbolito de Navidad, yo recuerdo cuando en la infancia mi padre se embriagaba y empezaba a ser agresivo y todo esto, yo voy a ver el arbolito de Navidad y lo voy a relacionar. Si era lo contrario, si era tiempos de tranquilidad, de armonía, de compartir, pues lo voy a ver y me va a evocar esos recuerdos y lo voy a vivir de una manera completamente diferente. Entonces, es una de las tantas razones por las que pues vivimos la experiencia de estas fiestas de manera tan diferente. Sí, es muy importante esto que comentas, como de que la Navidad como tiempo o como un tiempo de ritual en sí, Ujú. no es, digamos, bueno, más bien que en sí traiga cosas difíciles o cosas muy positivas, sino que tiene que ver, como tú dices, con el ejercicio de la memoria y del recuerdo. Pues como sabemos es nuestra mente, la mente humana, nuestras emociones, sentimientos, pues están directamente conectados al recuerdo. Y este es un tiempo de recuerdos precisamente, ¿no? Se va acercando el invierno y de repente llegan a nosotros como experiencias psicológicas, olores, ¿no? Olores, sensaciones que relacionamos con aquellas experiencias que tuvimos precisamente en estos tiempos, ¿no? Y que también, pues me parece que es pues un tiempo muy importante precisamente por lo que dices, porque para muchas familias representa sí, una experiencia muy positiva de reunirse, incluso del perdón para muchas familias, ¿no? Pero para otras familias representa como una expectativa de lo que debería ser. Por Ujú. ejemplo, una expectativa de la armonía que debería existir, pero que desgraciadamente en algunas familias no existe del todo, ¿no? Y que además, pues son distintos periodos, ¿no? Podemos pensar en la vida así como pensábamos en las personas que decimos, la vida de una persona como su infancia, adolescencia, adultez, vejez, pues también lo podemos pensar así a las familias, ¿no? Las familias también tienen sus etapas de crecimiento y habrá experiencias navideñas en las familias que fueron muy difíciles, que fueron muy dolorosas, pero que luego se recomponen y generan como esta armonía y esta unión, y a veces al revés, Al ¿verdad? contrario. Al contrario. Entonces es un tiempo, nosotros estamos en nuestra mente
hice el psicoanálisis grupal, que estamos formados por grupos, ¿no? O sea, nosotros como sujetos tenemos dentro de nuestra mente los grupos con los que nosotros hemos vivido y la familia es un grupo, ¿no? Y bueno, y eso lo vimos a través del recuerdo. Entonces, a ver cómo internalizamos estos grupos, ¿no? Y la Navidad, pues, es una experiencia en donde internalizamos, pues, cómo las personas se sienten en las relaciones más significativas, ¿no? Con sus padres, con sus hermanos, con los abuelos, y cómo se siente la vida, porque también es una experiencia de cómo evaluamos nuestra relación con la vida, ¿no? Con la familia, con la vida, con nosotros mismos. Sí, esa situación que a veces pudiera parecer como una resistencia al cambio, creo que también está ahí presente, ¿no? Porque muchas personas comentan, es que qué tiempos aquellos cuando nos juntábamos toda la familia y hacíamos la posada y hacíamos la celebración y llegaba la tía fulanita y los primos, etcétera, etcétera. Y el aceptar que ha cambiado, que no es posible que se repita de la misma manera. Sí, eso también me parece como una resistencia a aceptar el cambio, que finalmente, como dijo Heráclito en algún momento, el cambio es la única constante. Sí, entonces nos resistimos a ello y luchamos y tratamos muchas veces como de simular todas aquellas situaciones, y la realidad es que ya no puede ser lo mismo. Si lo aceptamos y buscamos estar bien en esa realidad, podemos tener un mejor resultado, podemos sobrevivir de una manera a esto, ¿no? Y conservar esa idea de lo que representan estas fiestas finalmente, la Navidad, el cierre de año, rescatar de alguna manera el significado y no enredarnos pues en todas aquellas cuestiones que ya sabemos que luego influyen para generarnos ansiedad, depresión, malestar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, esto que dices me lleva a pensar como en esta experiencia universal del cambio y esta experiencia universal que no podemos detener, sino que pues somos seres de cambios, ¿no? Y que a lo mismo pues son nuestras familias, ¿no? Van también cambiando y pensaba que pues la Navidad habla de un comienzo que luego nos trae a la memoria como cierres o finales, ¿no? Y que a final de cuentas el comienzo y el fin pues están en los dos extremos del cambio, ¿no? Pero que todo el tiempo estamos viviendo nuevos comienzos, terminando procesos, terminando ciclos, despidiéndonos de personas importantes, significativas. Y eso me lleva a pensar en la experiencia de la nostalgia. Pensar en la nostalgia de las Navidades, ¿no? Y que hay experiencias de nostalgia que pueden ser muy, muy positivas para nuestra salud mental, que incluso hay estudios que muestran cómo la nostalgia, cómo el cuerpo en la experiencia de la nostalgia registra como una buena sensación corporal y cómo eso ayuda para la autoestima, pero que también hay nostalgias que laceran, que lastiman, ¿no? Una nostalgia, digamos, que nos hace sentir bien, pues es aquella que trae, como tú dices, los significados, los mejores significados de experiencias que hemos vivido, ¿no? Que si bien recuerdan las pérdidas, por ejemplo, cuando se recuerda de las Navidades, cómo eran cuando estaban los papás y que ya no están, cuando estaba cierto primo que ya no está, ¿no? Y cómo se recuerdan no las pérdidas en sí o no, digamos, como la muerte trágica que pudo haber ocurrido, sino lo que esas personas nos dejaron en la vida, lo que esas personas nos permiten recordar, lo que esas experiencias construyeron dentro de nosotros y la posibilidad de ponerle un significado o de resignificar esas experiencias en el presente como algo que nos da fortaleza y que nos construyó. Esa sería una manera positiva, ¿no? De vivir la nostalgia. Y la manera, digamos, como que no ayuda, ¿no? Pues es aquella que trae los pensamientos de culpa, los pensamientos rumiativos,
negativos, ¿no? Es que si yo hubiera hecho, es que si yo hubiera dicho, es que si esto no hubiera pasado como pasó, es que sin esa persona o sin esa experiencia ya no somos los mismos y ahora nos falta muchísimo y ahora ya no vamos a poder ser felices. Esa es una manera negativa de vivir la nostalgia, ¿no? Esa es una manera que no ayuda para la salud de nuestra mente. Y además luego muchas veces con esa nostalgia negativa, vamos a decirlo así, como luego en vez de buscar acciones que nos ayuden a salir de ello, nos hundimos cada vez más y luego buscamos hacer cosas o hacemos cosas sin pensarlo que nos van alejando cada vez más de eso que es importante para nosotros. Por ejemplo, el aislarnos, el compararnos con otras personas, el decir es que esta Navidad ya no tengo a mis padres y en cambio tales personas, mira qué felices se ven porque sí están toda la familia completos, etcétera. Y eso nos aleja, nos hunde más en una situación de sufrimiento, de malestar, de, de perder la paz, la tranquilidad. Y nos aleja, insisto, de lo que para nosotros es importante, como retomamos esta idea de el sentido de la Navidad, el sentido de las fiestas de fin de año. Nos aleja. Entonces, se trata de que tratemos de estar conscientes de cómo queremos vivir estas fechas, de qué es lo que podemos hacer nosotros y que podamos dar un paso atrás y observar qué es lo que está pasando, qué es lo que, de alguna manera, cuál es la trampa que luego la mercadotecnia y todo esto nos lanza, ¿no? Como un anzuelo para que lo mordamos y para que nos alejemos de esta experiencia que puede ser, independientemente de nuestra situación, puede ser una buena experiencia. Sí, 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 que puede ser una buena experiencia, pero ahorita que mencionabas a estos asuntos de la mercadotecnia, de cómo también ponen ciertos modelos de cómo se debería vivir la Navidad y entonces todo mundo en la armonía total, ¿no? Abriendo los regalos infinitos además, ¿no? Y que entonces todos los deseos se cumplen. Me parece muy importante, como decías en la cita que leíste al principio, que el asunto no estará en lo que perdemos o en lo que tenemos, sino en la capacidad que tenemos de disfrute, en la capacidad que tenemos para poder estar plantados en el presente y para poder apreciar lo que tenemos por delante. Creo que hay también como una exigencia muy importante de que tendremos que estar bien en este tiempo, ¿no? Y se da el caso de que pues a muchas personas, pues no sé, yo he hecho memoria para mi familia y para mí mismo y de repente un día antes de Navidad pues, hubo una pérdida importante, ¿no? Y eso le ha pasado pues a muchísimas familias, ¿no? Y que claro que no se puede estar como en los comerciales, ¿no? En esos momentos, pero el asunto es cómo luchar, digamos, contra esa expectativa que viene como de fuera de nosotros para poder plantarnos frente a esta experiencia del ritual vuelvo a decir, de los comienzos y de los finales, ¿no? Otra cosa que pensaba acerca de estas exigencias es la exigencia del perdón. También hay como una cierta creencia generalizada de que es un tiempo en donde el perdón se tiene que dar sí o sí, ¿no? Las familias, las parejas, las personas relacionándose entre sí se lastiman, es parte de vivir. Yo recuerdo un comentario que le escuché a una maestra que decía que lo más que se pueden prometer las parejas no es amor eterno, sino lastimarse lo menos posible. Y creo que eso cabe también para las familias, ¿no? Lo que nos podemos prometer en el amor es lastimarnos lo menos posible, y ahí viene la experiencia del perdón. Y hace rato como hablábamos de la nostalgia positiva, de la negativa, que son maneras como didácticas de decirlas, no es que sea negativa o positiva en sí, pero también en relación con el perdón podemos decir que hay una experiencia como más total del perdón, aquella que viene de un proceso,
de un proceso de reflexión y de acciones, como tú decías, que puede durar mucho tiempo, y que en algunos casos no es posible también, ¿no? En algunos casos, pues los daños han sido como tan profundos en las familias, entre los miembros, que pues a lo más que se puede aspirar es que las personas pues tengan una convivencia cordial, pues, ¿no? Pero bueno, que cuando se da el proceso del perdón, pues que se tiene que dar de una manera, digamos, como orgánica, ¿no? Trabajándola. Y que luego viene el tiempo navideño y viene la expectativa de que el perdón tiene que ser instantáneo, pues, ¿no? De que se tiene que dar ahí en la cena, pues, y eso, pues, puede ser contraproducente porque, pues, no hay una reconstrucción, interna, pues, ¿no? Del daño o de esa experiencia, pues, negativa que se tuvo entre 2 personas o 3 personas, 4 personas, y que entonces eso puede ser contraproducente porque se siente como que el perdón es mágico, ¿no? Porque se da en Navidad y luego se sigue sintiendo que se carga con ese malestar y se puede hacer más grande, ¿no? Entonces, también decir que el perdón es una experiencia que es muy esperada para este tiempo, pero que lleva su tiempo. Quizá a veces en la cena de Navidad ahí puede comenzar el proceso del perdón. Ahí lo podemos imaginar, ¿no? Con un gesto, pues con un regalo, con un abrazo, ¿no? Pero que el proceso del perdón no es mágico, lleva pues trabajo personal, emocional, ¿no? Y yo creo que esto entra dentro de lo que son esas exigencias, ¿no? De ese estrés social, entre otros tipos de estrés que también, a los que también estamos expuestos durante estas fechas, pues que, como dices, todo debe de estar bien, debes de estar sonriente, debes de perdonar, como que te impregnes de ese espíritu navideño y ya todo se vuelva mágico, ¿no? Incluso pues así lo presentan siempre, ¿no? O sea, Sí. las personas que están solas, luego ya llega toda la familia y todas esas expectativas y todas esas cuestiones, ¿no? Ese tipo de estrés social. Recuerdo el caso de un paciente que me decía que a él no le gustaban estas fechas, porque además él venía de una familia muy grande y decía, es que es estar en la casa y llegan 50 primos, 20 tíos, y es darles un abrazo cuando lleguen, hola, ¿cómo estás? Abrazarlos. Otro abrazo cuando ya es la medianoche, otro abrazo a los, me sacó la cuenta, eran como 150 personas. Órale. Entonces, 150 personas a la llegada, a la hora de la medianoche y cuando se iban. Si es que es muy desgastante hacer eso, ¿no? Es como, te digo, ese estrés social de que debes de vestirte bien, debes de preparar una cena perfecta, o sea, insisto, perdemos la intención. Y luego también está ese estrés económico, porque es Sí. una de las cosas también que son muy difíciles de manejar a finales de años, en el mes de diciembre, empiezan con gastos, los regalos, ¿sí? En el mejor de los casos, los intercambios, porque ahí no tienes que regalarle a todo el mundo, pero es el estrés y si le va a gustar y cuánto voy a gastar y qué voy a hacer, etcétera. Es el estrés de los gastos de la cena, es el estrés de los gastos de buscar quedar bien, que la gente vaya a estar Ujú. contenta con lo que estamos haciendo y que vamos a hacer la piñata, etcétera. Es sumamente agotador, además. Pueden ser momentos de mucha emoción, momentos muy gratos, ¿por qué no? Pero también de un desgaste emocional importante que a veces no consideramos y no nos damos el tiempo de atender. Sí, sí, ahorita que comentabas esto de tu paciente, a mí una cosa que se me hace muy padre reflexionar en este tiempo es, no sé, por ejemplo, recibo a un paciente a las 9 y otro a las 10, ¿no? Y el paciente de las 9 me está diciendo que está emocionadísimo por la Navidad, que van a venir sus familiares de fuera, que ya está organizando los juegos, que se está estresado precisamente por los regalos, ¿no? Y esto, ¿no? Pero el paciente de las 10 puede decir que está muy asustado, que está muy deprimido, que
pues es una experiencia muy dolorosa porque va a venir ese tío, ¿no? Con el que sufrió algún tipo de abuso, todas estas cosas, o sea, a final de cuentas es una experiencia que también implica pues a la personalidad, ¿no? A la historia personal, a todo esto, ¿no? Entonces sí, en sí se vive pues como cada quien lo puede vivir, ¿no? Y bueno, ahorita estamos platicando de algunas cosas como para reflexionar y poderla vivir de la mejor manera, pero ciertamente termina siendo una experiencia muy personal. Sí, y esto también de los cambios, ¿no? Retomando el tema de los cambios y que tiene relación además con lo que vimos en el episodio que hicimos acerca de los duelos que hicimos con Osvaldo. Las pérdidas, ¿no? Las personas que ya no van a estar, esa dificultad que tenemos para aceptar que va a haber una silla vacía, que va a hacer falta alguien en el brindis, que va a hacer falta alguien a la hora de los abrazos, etcétera. Entonces, que tratemos de reconocer las emociones que estamos experimentando, cualesquiera que éstas sean, positivas, negativas, las que sean, que las identifiquemos y que nos demos permiso también de vivirlas. O sea, que podamos decidir, que podamos expresar cómo nos sentimos, que aunque tengamos esa presión de que todo es felicidad y todo debe ser maravilloso, que podamos reconocer es que yo estoy triste porque falta mi padre, yo estoy triste porque falta mi madre, yo estoy triste porque es totalmente válido y me parece que es muy, muy importante que nos demos esa autorización, que resistamos ante esas exigencias, ¿no? Sí, y pienso como, porque luego a veces las personas nos preguntan, bueno, y alguna sugerencia o alguna técnica, ¿no? Y sobre lo que comentas, un ejercicio muy importante, pues es que esa pérdida entre dentro del ritual, ¿no? Porque sucede que como es muy doloroso, pues las personas ven la silla vacía y de repente están todos juntos y experimentan una soledad, ¿no? Porque cada uno, como no lo hablan, como no se pone en común esa pérdida que se está viviendo, es como si todos estuvieran juntos, pero estuvieran solos a la vez, porque solamente están viendo la silla vacía, ¿no? Y no se pone digamos, sobre la mesa, el elefante blanco que decimos, ¿no? Y lo importante de ponerlo dentro del ritual, ¿no? De poderse despedir todos juntos o hablar o contar historias de esas personas que faltan, contar los recuerdos, ¿no? Unirse a través de los recuerdos, unirse a través de esa experiencia, ¿no? De traer como todos porque los vínculos son tejidos invisibles, ¿no? De cómo eso que es invisible, tratar de ponerle palabras para hacerlo visible y que bueno, puede ser entonces una experiencia curativa, puede ser una experiencia terapéutica cuando no volteamos a ver solos la silla vacía, sino que hablamos de cómo nos sentimos observando esa silla vacía y de cómo nos podemos acompañar en esa experiencia, ¿no? A mí también me ayuda mucho pensar, me ha ayudado estos días, también estos días experimenté una pérdida y a mí me ha ayudado a pensar en cómo estos tiempos también son de cómo la vida pasa a través de nosotros, ¿no? Porque a final de cuentas los comienzos, los finales, pues no es otra cosa más que la vida humana pasando a través de nosotros, ¿no? Y pues a la vida pues no hay otra cosa más que ponernos, ¿no? Frente a ella, ¿no? A dejarla, digamos, expresarse a través de nosotros, y pues cooperar con eso, ¿no? No resistirse a lo que decías hace rato, ¿no? No resistirnos al cambio, ¿no? Porque eso es la vida, ¿no? No pelearnos, ¿verdad? Porque se nos va muchas veces la energía en ese pelearnos con la vida, como lo comentas, y dejamos pasar otras cosas que todavía tenemos, otras experiencias que todavía podemos disfrutar. Otra de las cosas que, hablando de agotarnos y de energía, pues todas estas situaciones, las reuniones, la salida, los compromisos, etcétera,
pues hacen que nos salgamos de nuestras rutinas que, pues, que nos dan bienestar. Por ejemplo, la actividad física. Dejamos de hacer ejercicio, dejamos de comer como es conveniente comer. Sí, sí. Sí. Sí, dejamos de hacer cosas que son importantes para nuestro bienestar. Y eso luego muchas veces lo paga uno a principios de año, ¿sí? En que pues el cuerpo nos dice, oye, pues me olvidaste un rato, ¿no? Las desveladas, esa es otra cosa que está así como, casi es una competencia, ¿no? Yo me dormí a las 5 de la mañana y ustedes no, nosotros de ahí nos fuimos al Sí. menudo porque, a ver, espérenme, estamos descuidando algo que es súper importante, que es nuestro descanso. Y no se trata de que ya son las 10 de la noche, ya vámonos a dormir todos, ¿no? Y se acaba la fiesta, no. Pero que busquemos la moderación. La moderación, y volviendo a Epicuro, ¿no? Se trata de buscar ese equilibrio en los placeres, de no desbordarnos, porque hablamos de la comida, hablamos de la bebida, hablamos de las desveladas, hablamos de los gastos, hablamos de excesos que finalmente, insisto, pues van a afectar nuestra salud física y mental. Sí, y es que los rituales luego nos sacan, ¿no? Nos sacan de lo cotidiano, Ajá. pero pues la vida continúa, ¿no? O sea, los rituales son momentos de la vida, pero pues la vida continúa y pues también creo que luego está la expectativa, ahorita que estamos hablando de las exigencias sociales sobre la Navidad, de que sea un tiempo en donde ya viene un comienzo y entonces ese comienzo mágicamente va a operar, ¿no? O sea, va a transformar todo por el simple hecho de que llegaron estas fechas, ¿no? Pero como tú dices, o sea, pues no hay magia, pues, ¿no? No hay magia, son momentos de reconciliación, de reflexión, de integración, ¿no? Pero que implican, pues, el trabajo de todos los días, o sea, el trabajo de todos los días en las relaciones interpersonales, en el cuidado de lo económico, como bien dices, porque también pienso en este concepto de la mercantilización de las emociones del que hablaba la escuela de Frankfurt y pues sí, que ahora hablar de emociones pues es hablar del deseo, pero el deseo en torno a bienes de consumo, ¿no? Y entonces que sí, para muchas personas, y eso pues sí lo vemos en el consultorio, Navidad es igual a consumo. Y que entonces una experiencia, como estamos ahorita reflexionando, que quizá tiene como tintes universales, que tiene tintes como de transformación de las identidades o de las etapas de vida, etcétera. Algo muy trascendente, pues luego se reduce a cosas de consumo, ¿no? Yo he escuchado muchas cosas en relación a eso, que por ejemplo, pues los líderes cristianos, pues siempre hablan de esto, ¿no? De que como la Navidad no es mercantilización. Nosotros no le damos por ahí, pero lo que podemos decir es que pues sí, observamos también esa mercantilización, ¿no? De las emociones de este tiempo y que entonces pues esperamos que la felicidad pues venga a través de una cosa que es pues, ¿qué podemos decir? Inerte, ¿no? O sea, porque al final de cuentas estos regalos, pues sí, traen diversión o traen lo que traigan, ¿no? Pero pues no son, pues no son organismos vivos, ¿no? Son cosas inertes, ¿no? Y bueno, pues eso pensaba también. Bueno, solamente que te regalen un perrito, entonces. Bueno, eso, No, ¿verdad? mejor Ciertamente. adopten. Hay que adoptar, pero bueno. Y bueno, pensando también en todo este fenómeno, algo que también me toca observar mucho en consulta es cómo las personas, por esa pérdida de esas rutinas, dejan muchas veces sus tratamientos. Sí, o sea, dejan el medicamento porque es que voy a tomar, entonces 2 días antes no me voy a tomar la medicina para poder tomar y tomar sin ningún problema. Y pues como ya dejé 2 días de tomármela y no me sentí tan mal, pues la voy a seguir hasta Año Nuevo.
y tal Sí. vez hasta... Entonces, Todo el Guadalupe Reyes. exactamente todo el Guadalupe Reyes es, pues voy a brindar, ¿no? O sea, ¿cómo les voy a decir que no? Ese es otro punto que también es importante tocar, ¿no? El saber decir no. Pero yo quiero enfatizar esta idea de la importancia de mantener ese autocuidado. El tema de si estamos con algún tratamiento, sea psiquiátrico, hay personas que tienen diabetes y todos los Diabetes. días del año tienen Sí, diabetes, o sea, no es sí, que el sí, sí. 24 se les vaya la diabetes o la hipertensión o los problemas de tiroides, o sea, que tengamos ese autocuidado, ese respeto por nosotros mismos, además de pues, buscar, si no puedo salir a correr como salgo normalmente, pues voy a intentar salir a caminar, voy a intentar hacer algo que en lo que yo esté respetándome, esté atendiéndome, no nada más como que con esa adrenalina de las reuniones, las fiestas, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado. Y esto luego me lleva a pensar también en algo que conocemos como depresión estacional, ¿sí? Que tiene que ver, bueno, es una depresión, ya hemos hablado de depresión anteriormente, pero que tiene la particularidad de que se presenta en, ciertas estaciones, principalmente lo que es otoño e invierno. Puede haber personas que tengan depresiones estacionales que se presenten en primavera o en verano, son más raras, más bien vamos a encontrar otoño-invierno, ¿va? Y que pueden tener relación con varias cosas, el clima, por supuesto, los días más cortos, ¿sí? En lugares donde los días son más grises, influye muchísimo también en el estado de ánimo. Por supuesto, todo este movimiento del que estamos hablando, las exigencias sociales, financieras, las expectativas. Entonces, todo esto se puede conjuntar para que alguien vulnerable pueda presentar una depresión estacional. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos a cualquier sintomatología, cualquier situación que identifiquemos que nos está impidiendo realizar nuestras actividades, disfrutar lo que es posible disfrutar, que nos demos cuenta de que ahí hay una señal de alarma o que si vemos a alguien cercano que puede estar también experimentando algunos cambios, que también lo atendamos, que busquemos ese acompañamiento, esa ayuda para aliviar un poco ese malestar. Sobre la depresión estacional, pues son, como tú comentabas, experiencias que quizás son más comunes en ciertos lugares, ¿no? En donde es mucho más marcado el invierno en términos de frío, en términos de menos luz, y que bueno, pues hacen efectos neurobiológicos, ¿no? Tienen efectos neurobiológicos pues en nuestros sistemas de neurotransmisores y pues viene la depresión, pues, ¿no? O los estados depresivos de manera pues irremediable para muchas personas, ¿no? Pero que también, como lo hemos venido diciendo, pues tiene que ver con cómo las personas conectamos nuestra experiencia de vida con este tiempo, con este ritual de la Navidad. Y quisiera retomar algo que estabas comentando acerca de los excesos. Y pienso que en nuestros países latinoamericanos, en nuestra cultura, somos muy dados a los excesos en los rituales, ¿no? Conocemos que vienen estos tiempos, ya sean fiestas religiosas o fiestas familiares, y entonces pues todo el alcohol del mundo, toda la comida del mundo, pero también donde las personas se animan a ser como más impulsivas, ¿no? Y entonces vienen las palabras dichas fuera de contexto, sin cuidado, que lastiman mucho las relaciones familiares. Entonces, lo que pensaría que podemos desde la psicoterapia, desde los acompañamientos, desde una posición quizá más reflexiva, pues preguntarnos si tenemos la posibilidad de orientar nuestros rituales, ¿no? O sea, la Navidad es un ritual pero que es un ritual
que pues puede ser vivido de una manera que responda a la pregunta, ¿cómo nos alimenta esta experiencia? Yo eso preguntaría. Esta experiencia de Navidad que esperas, ¿no? Contigo, con tu pareja, con tu familia, ¿cómo pudiera alimentarte para la vida, para este asunto de los nuevos comienzos, de los nuevos procesos, de vincularse mejor con la vida? Yo creo que es una pregunta importante. Sí, y bueno, el tema de replantearse, de decidir, porque finalmente es Decidir, sí. esa libertad que tenemos para decidir cómo lo queremos vivir, cómo queremos vivir la experiencia, cómo queremos nosotros experimentar ese ritual y bueno, hacernos responsables de esa decisión. Sí, o sea, no dejarla en manos de la industria, de la mercadotecnia, etcétera, etcétera, sino a ver, soy yo responsable de esto, cómo quiero hacerlo. Y bueno, yo creo que hay como pautas, ¿no? Que sí podemos como señalar, como sugerir para tratar de sobrevivir, insisto, a estas fechas y bueno, no solo sobrevivir, sino realmente que sea una buena experiencia. Una de esas es, pues bueno, saber decir que no. Esa es les decía hace unos momentos, me parece que es muy importante, no solamente en estas fechas, sino en nuestra vida diaria, o sea, reconocer, darnos cuenta de que no tenemos que estar dándole gusto a las personas. Si quieres que me coma otro plato de pozole, ok, gracias, ¿no? No, ¿por qué? Porque me siento satisfecho. Oye, otra copa, échate otra copa. No. Oye, después de tal reunión te vienes para acá. No, o sea, me escucho, trato de identificar qué me dice mi cuerpo, trato de identificar qué estoy sintiendo para poder decir no, va. Y la forma en que cada persona, las otras personas vivan ese no, pues es responsabilidad de ellos, ya lo tendrán que manejar en su psicoterapia, pero que podamos decir no respetando nuestros valores, respetando los valores que compartimos. Y eso creo yo que nos puede ayudar, entre otras cosas, a estar bien, a pasar bien estos momentos, además de otras. Sí, sí, y se me ocurre también como pautas la sinceridad emocional. En relación a esto que decíamos de los perdones inventados, ¿no? Uh-huh. Que haya sinceridad emocional. Eso no quiere decir que si sientes que quieres, pues bueno, golpear a alguien, pues lo hagas, ¿no? Quiere decir que respetemos, ¿no? Los procesos emocionales de las personas, de todas las personas, ¿no? Porque quizá ahorita que dije eso nos imaginamos nosotros teniendo algo así, pero quizá la otra persona también, ¿no? Y las otras personas también tienen algo en relación con nosotros y que la sinceridad emocional está o qué podemos entender por sinceridad emocional en un sentido terapéutico, pues asumir qué estamos sintiendo, ¿no? No culpar a los demás de esas emociones, sino reconocerlas como propias. Estas son mis emociones, ¿no? Estas son las emociones conforme yo las he podido registrar en mi historia de vida, en mi identidad, en mi personalidad, ¿no? No necesariamente habla de los actos de los otros, habla de cómo yo registro la vida y las relaciones, ¿no? Pensaría también en cómo organizar momentos y experiencias como juegos de mesa, como pues tenemos estas costumbres, no sé, de los intercambios en juegos, pero cómo intencionar, pues, más allá de decir este juego de mesa o los juegos de mesa, esos juegos de mesa hablan de una intención, de la intención de que ese momento sea pues algo compartido, sea algo que nos nutra, ¿no? Que nos pueda vincular
regular. Ese sería como otra pauta, ¿no? Si eso es ya a través de ciertos juegos de mesa o a través de ciertas dinámicas, pues la creatividad, híjole, de nosotros los mexicanos es infinita al respecto, ¿no? Entonces puede ser a través de esto. Y lo que tú decías, yo lo pondré en la pregunta de ¿y qué viene mañana, no? Es decir, ser realistas acerca de que después de estas fechas, pues viene después enfrentar a esas mismas relaciones que hemos tenido y en la cena de Navidad y que van a seguir siendo unas relaciones para el día de mañana, ¿no? O sea, los roles, digamos, las interacciones, a lo mejor no van a cambiar de la noche a la mañana y hay que pensar qué viene mañana, ¿no? Para no actuar de manera impulsiva, ¿no? O creer que mágicamente las cosas van a ser diferentes. En lo económico, como tú bien decías, ¿no? Es decir, pensar que bueno, después de esto, pues tengo que pagar las cuentas, ¿no? O sea, tengo que pagar lo que se gastó. Me es posible, ¿no? Que sí me es posible, ¿no? Para no verme después en problemas y en conflictos al atender estas fiestas. Y pensaría, como siempre los invitamos en este podcast, ¿no? A la experiencia que desde la filosofía, pues, reconocemos, pues, de estar en el autoconocimiento, ¿no? O sea, son experiencias, pues sí, comunitarias, familiares con los demás, pero que son experiencias que creo que se pueden vivir de manera profunda si no nos desatendemos a nosotros. Sí, en el autocuidado de qué comemos, qué bebemos, pero también en el autocuidado de autoconocernos. Por ejemplo, esto que está ocurriendo ahorita, qué emociones y qué sensaciones me genera, ¿no? ¿Cuáles de estas sensaciones pues son las que son adecuadas o están en relación con una perspectiva de la vida más profunda, más enriquecedora, más pacífica, más equilibrada? Y también pues en esta Navidad pues ya no soy el de la Navidad anterior, ni el del anterior, ni el del anterior, ¿no? Es decir, cómo ir reconociendo nuestra historia a partir de estos momentos de ritual, ¿no? Y la historia también de las personas que queremos, ¿no? Es decir, estas personas, respetarlas, ¿no? No sé, mi pareja, mis hijos, mis papás, ¿no? Ya no son los mismos también de la Navidad anterior, ¿no? O sea, observar también cómo su historia de vida es un proceso, ¿no? Y honrar eso, creo que serían otras pautas. Fíjate que esto me lleva a pensar también en la tolerancia. O sea, yo creo que si podemos Sí. ser generosos en estas fiestas, en estas reuniones que vamos a compartir, yo creo que la tolerancia puede ser un ingrediente muy, muy, muy valioso, ¿va? El aceptar, el no querer imponer mi verdad, el no querer que todos piensen como yo pienso, que eso es algo que luego desata como que muchas situaciones en la mesa, ¿sí? Evitar hablar de política. No hay que hablar de política, no hay que hablar de preferencias políticas, no hay que hablar de... Hay que tratar de estar allí, de vivir el momento, de abrir nuestros sentidos, de vivir realmente, no solamente de existir allí, sino de vivir. Y por último, lo que yo sugeriría sería como que si vamos a tener expectativas, que eso es luego lo que muchas veces, como comentabas, ocurre, es que voy a ver si el tío fulanito ya no hace o ya no dice o ya cambió, ¿sí? O a ver si fulanito ya cambió de novia también o lo que sea, es que no tenga expectativas puestas en los demás. A ver si los demás cambiaron, a ver si los demás entienden mi forma de ver, a ver si los demás, sino que las expectativas estén puestas en uno mismo. Yo cómo quiero vivir esto, ¿sí? ¿Cómo quiero estar frente a ese tío que es un poco imprudente? Ok, mi expectativa es ser tolerante. Mi expectativa es poder ser indiferente ante eso, que no me perturbe, que no me quite la paz. Entonces mi expectativa puede ser terminar la velada sin haber perdido mi paz. No es que los demás no me la quiten, ¿sí? Sino que yo la haya conservado para mí.
Y ya nada más así como para rematar el tema de los placeres, que sí es ese desborde, ¿no? De todo, los excesos. Y algo que me parece que es muy, muy, muy interesante es que, pues sí, disfrutemos y que tengamos la conciencia de en qué momento ese placer se puede convertir en un problema o en un sufrimiento, ¿sí? Que logremos identificar si me tomo 2 copas y quiero una tercera, pero empiezo a sentirme mal. A ver, esto que estoy disfrutando, esto que estoy sintiendo placentero, si me tomo otra, ese placer se va a convertir en un sufrimiento. Si me como un plato de comida y lo disfruté muchísimo, estoy satisfecha y me dicen, ¿más? No, porque ese placer se va a convertir en sufrimiento. Me voy a sentir mal, incómoda, etcétera, culpable por haber comido sin haber tenido ya apetito, en fin. Entonces, la invitación a que estemos con nuestra atención, con nuestra conciencia plena en nosotros mismos y en lo que nos está rodeando. Sí, y sobre eso mismo también me gustó mucho lo que dijiste acerca de la tolerancia y me parece que esa es una experiencia que tenemos que trabajar todos los días en nuestros lugares de trabajo, en nuestras familias, y me parece que también ser tolerantes con la manera en que los demás también pueden vivir esto, que tiene que ver con las experiencias, ¿no? Por ejemplo, quien pueda sentir que la otra persona porque está triste, porque no está como tan en el rollo, ¿no? O sea, tan en la sintonía de los demás, pues no se está haciendo parte, ¿no? de la Navidad, pues no sabemos qué está viviendo esa persona, ¿no? Entonces, pues creo que la experiencia de la tolerancia pues es central para cómo vivir estos rituales, y como decíamos, pensar en que estos rituales también, en la manera de experimentarlos, hay una parte de ellos que son una decisión, como tú decías, ¿no? Y que esa decisión, pues, de que nos nutra, de que nos haga pues nos haga más ancha nuestra experiencia de vida, ¿no? Y bueno, pues les agradecemos a quienes nos escuchan, a quienes nos ven también por YouTube, y bueno, los seguimos invitando a que compartan estos contenidos si les parece que les puede ayudar a otras personas, si son útiles, y por favor suscríbanse a nuestro canal y pues nos veremos por aquí en el próximo episodio. Y que sigan sugiriendo temas, porque en privado luego personas nos sugieren temas y bueno, estamos atentos a todo eso y les agradecemos que nos hayan acompañado en este año, en este primer año de Filos y Psique, y pues bueno, y lo que viene va a ser todavía mejor. Un abrazo, Oscar, un abrazo a todos. Un abrazo Y para felices todos fiestas. y todas. Felices fiestas. Hasta la próxima. Filos y Psique. Diálogos que sanan.